Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. El día de hoy nos estamos reuniendo de manera virtual como una excepción por condiciones familiares de Vanessa. En el CIESAS estamos ya de regreso a exámenes presenciales, pero en esta ocasión, por las condiciones y también considerando que dos de nuestras integrantes del comité doctoral se encuentran en Argentina y en Estados Unidos, y por la situación de salud de la mamá de Vanessa, hemos decidido tener el examen virtual, pero bueno, esperamos poder celebrar presencialmente más adelante. El día de hoy vamos a tener la defensa de Juliana Vanessa Maldonado Macedo, quien defiende su tesis intitulada Devenires Trans de Cuba, Honduras y Guatemala a Estados Unidos, narrativas de trabajo sexual, migración y movilidad transnacional de mujeres trans en tiempos de las caravanas. Y esta tesis está siendo sustentada para obtener el grado de doctora en antropología social por parte de CIESAS. Te doy la palabra, Vanessa. Cuentas con media hora para presentar hallazgos. Voy a poner mi cronómetro. Bueno, pues otra vez buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Aida, por la presentación. Estoy muy agradecida con toda la gente que hoy me acompaña y que forman parte de alguna forma de esta tesis y de esta historia. Y estoy bien emocionada porque hay gente de un montón de lados, así que muchísimas gracias. Ya dijo el título Aida, esta investigación. Ay, el día de hoy voy a presentar el objetivo de la investigación, la metodología, las rutas teórico-políticas, el capitulado de la tesis y voy a cerrar hablando de las contribuciones de mi tesis. El objetivo de la investigación eh, ay, es que en el contexto de las caravanas migrantes, a partir de una narrativa polifónica, a partir de una narrativa construida colectivamente, voy a analizo más bien cuáles son los dispositivos que operan en las fronteras de Tapachula y de Tijuana para gobernar los cuerpos de las mujeres cis y de las mujeres trans trabajadoras sexuales que están en contextos de migración o que están desplazadas. Al mismo tiempo que entiendo cuáles son estos dispositivos y cuáles son las violencias que generan, también analizo y presento cuáles son los agenciamientos y cuáles son las formas de resistencia de estas mujeres trans o con las que estas mujeres trans desafían las formas de gobernanza. Aquí hago un paréntesis porque esta tesis comenzó o el inicio de esta tesis, el impulso de esta tesis era hacer un análisis sobre los efectos del dispositivo antitrata en estas mismas fronteras. Los dispositivos antitrata como dispositivos de control y poder que están regulando las migraciones irregularizadas y a las trabajadoras sexuales, pero cuando yo llego a hacer mi trabajo de campo a Tapachula, empiezan las caravanas. Entonces, con estas caravanas llegamos casi al mismo tiempo y se transforma el objetivo de investigación. Y ahora trata de estos dispositivos migratorios y trata de estas mujeres que son mujeres transgénero, mujeres trans, como ellas se reconocen, o mujeres travestis, y cuáles son, que son trabajadoras sexuales y que son migrantes que llegaron en el contexto de las caravanas o que tuvieron que hicimos este contacto a partir de las caravanas migrantes. Esta es una historia contada en múltiples voces. Hay una elección metodológica y epistemológica. Hay historias que se decidieron no contar y hay una apuesta política por no apropiarme de historias. Apuesto por defender el respeto, el amor, la ternura y también la rigurosidad teórica metodológica. Eh, Ay, perdón, es que estoy súper emocionada.
Bueno, en estas caravanas migrantes fue vivenciar el desplazamiento masivo y como las consecuencias encarnadas del capitalismo de muerte. Entonces yo tenía como dos opciones: continuar con mi investigación que trataba de dispositivos antitrata, o poner el cuerpo, politizar la investigación y también transformarla. Y por poner el cuerpo, cuando digo poner el cuerpo, me puse a trabajar con las organizaciones no gubernamentales y con los organismos internacionales que se organizaron para acuerparlas. Entonces, mi etnografía es feminista y esta investigación se realizó a partir de metodologías dialógicas, es decir, metodologías no unidireccionales, sino en relaciones sujeto-sujeto, que implica también un sentido político entre teoría y práctica. Por eso, las personas con quienes trabajo les llamo y los reconozco como interlocutoras de investigación, porque compartimos saberes, cuestionamientos, rabia, reflexiones, y todo esto a partir de un contacto ético, cercano y respetuoso. Esto fue también producir conocimiento situado y encarnado que está relacionado con la interseccionalidad, en donde es una propuesta que devela el carácter político y teórico de las implicaciones de la colonialidad, del sexismo, del racismo, del etnocentrismo y de un sistema mundial jerarquizado y racializado. Por supuesto, esta investigación no es objetiva. Hubo registro emocional, aparte de que hubo registro de acciones, hubo registro emocional, porque las emociones son una forma también de construir conocimiento, y este registro emocional mío y de las actoras es políticamente comprometida, es multisituada. Hice etnografía local en 2 sitios concretos, pero la etnografía multisituada nos dice que en este sistema mundo ciberespacial y multisituado da cuenta también de una comunidad que está en movimiento y que se encuentran en distintos lugares. Ahorita más adelante veremos los mapas. Y entonces hubo este seguimiento de distintos sitios geolocalizados, pero también el tipo de interacciones fue cara a cara, y después la pandemia posibilitó o hizo que fuera más fuerte el tipo de relaciones virtuales, entre llamadas telefónicas, videollamadas. Y bueno, es una investigación también que hice desde la reciprocidad. Al principio yo quería que fuera una investigación colaborativa, en donde las mujeres pudieran también construir junto a mí teorías, construir junto a mí la tesis. Al final no fue posible, porque cuando las mujeres llegan las mujeres trans con las que trabajé, llegan a Estados Unidos, son encarceladas en centros de detención, y casi todo esto sucedió durante la pandemia, fueron muchos meses, salen, y cuando salen tienen otras cosas que hacer que estar leyendo una tesis. Así que la cuestión de la reciprocidad es que hemos estado vinculadas desde diversas formas, desde diversos activismos, desde diversos trabajos y desde diversas colaboraciones. Estos son los sitios en donde hice el trabajo de campo. El mapa del lado izquierdo está México, está Centroamérica, que son los lugares donde yo hice trabajo de campo. Fue Tijuana y fue Tapachula. Pero ellas vienen de Honduras, la mayoría viene de La Ceiba y de Tela y de Guatemala. Y del lado derecho vemos el mapa del Soconusco, que Tapachula se ubica en el Soconusco en Chiapas, en Soconusco Costa, y si bien el trabajo está centrado en Tapachula, en todos estos demás municipios estuve en algunos haciendo trabajo de campo, acompañando a las caravanas que llegaban en septiembre de 2018. Viví 6 meses en Tijuana y 6 meses en Tapachula y Soconusco. En mis rutas metodológicas entiendo la etnografía como una técnica de investigación, pero también como un método de construcción de conocimiento situado y de conocimiento que da cuenta de experiencias y de personas concretas. La investigación está centrada en 11 trayectorias de vida a mujeres trans, migrantes, trabajadoras sexuales,
pero estas narrativas se complementan o dan o están en diálogo también con las experiencias de las caravanas, con los recorridos que hice en las zonas de tolerancia, en las zonas de comercio sexual, en la colaboración que hice con las ONGs defensoras de derechos humanos de migrantes y de trabajadoras sexuales, de organismos internacionales, con la burocracia estatal en materia migratoria y de regulación de la prostitución. Aquí es importante destacar que con esta burocracia estatal, más que entrevistas directas, lo que hacía era acompañamientos con personas migrantes que estaban en procesos de solicitud de algún tipo de documento migratorio. Y además, esta es una investigación de largo alcance, o sea que tiene que sí, es el doctorado de 4 años, 5 que me tardé yo, pero es un trabajo que llevo haciendo hace más o menos 10 años. Entonces, en este tiempo he hecho investigación activista más o menos con 400 trabajadoras sexuales, sí de Tapachula, sí de Tijuana, que fue donde fue el trabajo sexual, pero también en Ciudad de México y en Honduras. Mi, mis técnicas de investigación fueron las trayectorias de vida de las mujeres trans, que ya les dije, hice observación participante, hice entrevistas estructuradas a diversas y diversos actores, hice también análisis de documentos como de leyes y políticas, y bueno, las trayectorias de vida fueron audiograbadas todas, ellas, las mujeres que ahora nos acompañan para la investigación son Daniela, Nancy, Estrella, Ginger, Michelle de Honduras, Lucero y Alexis de Guatemala, Java, Paletica, Miss Lady y Gracia de Cuba. Todas estas trayectorias fueron audiograbadas, fueron transcritas, fueron analizadas y aquí en la tesis se problematiza estas relaciones que existen de cercanía, relaciones de poder y relaciones de cercanía y los dilemas éticos que esto implica durante el trabajo de campo y durante la escritura. Entonces, únicamente retomo para la tesis lo que audiograbamos porque fue el previo acuerdo de qué era lo que se iba a poner en la tesis y como un posicionamiento también autocrítico y reflexivo del quehacer antropológico. Mi investigación se inscribe teórica, política y éticamente en el feminismo descolonial e interseccional. Yo no tengo un capítulo de marco teórico, sino que todo el marco teórico atraviesa la tesis, atraviesa todas las reflexiones y atraviesa cada capítulo. Es decir, en cada capítulo se tejen perspectivas teóricas, la voz de las interlocutoras, perspectivas históricas, mi voz analítica y, por supuesto, en el centro del análisis, cuáles son las intersecciones y los efectos del género, la racialización, la clase, el sexo, la etnia, la nacionalidad, el ciclo de vida, la historia personal, capitales sociales y capitales simbólicos. Mis categorías analíticas, en toda la tesis hay esta discusión macro-microsocial y algunas de las categorías de macrosociales son capitalismo, acumulación por disposición, las relaciones entre capital, mano de obra y migración, biopolítica, necropolítica, trabajo sexual, y las categorías micro están el cuerpo, las subjetividades, las experiencias, los agenciamientos, las resistencias, la construcción de comunidades políticas y afectivas, las economías sexuales y afectivas, la securitización de las migraciones y la etnografía, que es tan poderosa, permite tejer este análisis fino, o sea, nos permite ver cómo operan las estructuras, pero también nos permite ver cómo hay resistencia, cómo hay cuerpo y cómo hay poder en estos grupos que también han sido racializados. La tesis está dividida en 6 capítulos. Al final, en la trata de personas y el dispositivo antitrata, con toda la pena en mi corazón, tuvo que quedar fuera, si no hubiera tenido que hacer otro capítulo 6 meses más. Y bueno, estos son los capítulos, está dividido en 6, y estos 6 capítulos responden a la narrativa de las interlocutoras de investigación, o sea, cómo fueron contando
desde su lugar de origen hasta su lugar de hogar que viven ahora. Aquí la tesis acaba en comercio sexual. También dejé fuera esta última parte, que fue qué pasa cuando llegan a Estados Unidos, qué pasa cuando están en centros de detención sometidas a torturas, y qué pasa cuando salen, y qué pasa cuando el sueño americano también es racialización, y también hay transfobia, y también hay exclusión, pero eso ya será para otra tesis. En el capítulo 1, que se denomina el inicio de la trayectoria migrante, salir del pueblo vestido de mujer en modo perrísima. Aquí verán comillas cuando utilizo las palabras de ellas, que son las palabras semic. Este capítulo está dividido en 3 grandes partes. En la primera presento cuál es el contexto de los estudios migratorios y cuál es el contexto de las migraciones trans. La segunda parte hablo sobre los proyectos migratorios. Y cuando digo proyectos migratorios, la migración no es una, ni es definitiva, y ni es punto A, punto B, y ya nada más. Sino que en el proyecto puede ser punto A, punto B, punto C, y luego otra vez punto A, y luego otra vez punto C. Entonces la migración no es una, ni es lineal. Con las trabajadoras sexuales también analizo cómo las economías sexoafectivas forman parte de este proyecto migratorio. Y finalmente la tercera parte que desarrollo más bien en este capítulo, es cuáles son los contextos de salida de ellas, cómo es que toman las decisiones de salir de Cuba, de Honduras y de Guatemala, cuáles son las especificidades. Insisto en esta tensión que existe, en las violencias estructurales que existen, pero también en los agenciamientos que ellas tienen. Traje algunos fragmentos de narrativas que voy a abordar. No los voy a leer completos, pero sí quisiera leer algunos. Java, por ejemplo, de Tijuana, nos dice: yo fui presa porque me echaron el peligro en 2010. El peligro es una medida que el gobierno te pone escudándose que tú no trabajas o que no le sirves al gobierno o que no cumples la moral revolucionaria, pero que igual cuando vas a buscar trabajo tampoco te dejan trabajar vestida de mujer. O si ven que eres transexual, no te dejan trabajar en ciertos trabajos o no te dan el trabajo simplemente. Estrella, desde Honduras, nos dice: en Honduras las trans somos personas muy vulnerables porque se nos han negado muchos derechos, como el derecho a la educación, a una vivienda digna, al trabajo, a atenciones médicas. Se nos han negado esos derechos por ser mental y físicamente femeninas, pero con un miembro varonil. Y en Guatemala, Lucero nos cuenta: en mi casa todos hablan quiché, menos yo, aunque lo entiendo por mi abuelita que no habla castilla. Cuando cumplo 13 años, fallece mi papá y ahí es cuando mis hermanos me corren de la casa, por ser así como soy, como nací, porque yo era así desde niña. Pero antes de correrme me golpearon entre todos muy fuerte, me dejaron lastimada por días. Ellos, todos hombres, dijeron que me iban a quitar lo hueco a golpes. Hueco significa homosexual, joto, maricón en Guatemala. Es una forma despectiva de referirse a la homosexualidad, aunque ha sido resignificado en comunidades LGBTIQ. Y entonces en estas narrativas encontramos cómo en cada relato, cómo opera la ideología de género y cómo hay sexualidades permitidas y no permitidas. Y vemos también cómo se produce y reproduce los dispositivos de género y las violencias, cómo los estados promueven unas morales y heterosexistas que se materializan en burocracias y en la punitividad de la disidencia. Vemos cómo la discriminación, la homofobia y la transfobia atraviesan sus historias personales, pero en el contexto de Honduras y de Guatemala, a diferencia de Cuba, se intensifica por la profunda violencia sistémica extrema que vive en esta región. Mi capítulo 2
es las violencias de Estado en México hacia las migrantes trans irregularizadas. Este es un capítulo de corte más sociológico-político. Aquí analizo cómo se construyen las fronteras y la securitización de las migraciones, cómo el Estado genera violencias estatales, estructurales, burocráticas, y cómo tenemos una política migratoria racializada, que pareciera que las personas para tener derechos deberían ser víctimas y tienen que mostrar esta victimicidad al Estado. Finalmente también planteo cómo las mujeres trans se apropian de derechos migrando. Es importante aquí mencionar que cuando digo personas irregularizadas, estoy utilizando un concepto de Soledad Álvarez que se refiere a que las personas no son ilegales, no son irregulares, no son indocumentadas. Se les denomina irregularizadas porque es el Estado con su política migratoria racista y clasista la que les está obligando a esta irregularidad migratoria. Entonces, en el capítulo 2. Mi capítulo 3 se denomina Memorias de indignación narradas desde el cuerpo, cartografía del trayecto migrante centroamericano entre fronteras y caravanas. Este es un capítulo así como bien pasional, escrito más o menos a dos voces. Una voz es la de Daniela, que ella narra cómo vive desde dentro de las caravanas migrantes, cómo sale de su casa, cómo se enfrenta al Estado mexicano, a la violencia policial, a la violencia política, a la violencia estatal, a la violencia burocrática, y junto a la etnografía que yo hago acompañando este proceso en las caravanas, siendo acompañante. Del lado izquierdo ven una foto, es un archivo personal de Daniela. Ella me envió esta foto de chicas trans que venían en la caravana. Aquí quisiera resaltar que las fotos que utilizo son de archivos personales de ellas, que las formas en que ellas decidieron mostrarse con nosotras para esta investigación. Y del lado derecho es un mural que hay en una organización de derechos LGBTIQ en San Pedro. Mi siguiente aquí. Este es un fragmento de las vivencias de Daniela, que nos habla sobre las violencias del Estado, sobre esta securitización de las migraciones, pero también complejiza cómo los elementos identitarios también son móviles. Daniela nos dice: yo siempre había tenido planes de venirme hasta México. Bien en ese momento yo había escuchado de la primera caravana que salió de San Pedro Sula el 13 de octubre, pero ni en cuenta porque andaba puteando en las calles. Pero ese día hablé con mi amiga Eloísa. Me dijo que salió otra caravana el 17 de octubre y dijimos sí, vámonos, nos venimos. Todo fue decidido a última hora. Planeamos como de 11 de la mañana a 2 de la tarde del mismo día. Salimos con Michelle, Brittany, y ya en el camino encontramos a Carlos, Mauricio, e intentamos mantenernos juntas todo el camino mientras se pudo. Y ya ahí veníamos las locas. Con las locas, Daniela hace referencia a las redes de afecto y a las redes de cuidado que se construyen dentro de las caravanas migrantes. En estas caravanas migrantes es la primera vez que las mujeres trans se organizan dentro de una misma comunidad, dentro de un grupo LGBT, y se hacen presentes y se hacen visibles y hacen exigibles sus derechos y su presencia. El siguiente capítulo se denomina Memorias de Indignación 2, narradas desde el cuerpo, cartografía del trayecto migrante de las cubanas entre fronteras y caravanas. Se llama casi igual que el otro porque también trata de las caravanas que se organizaron en el año 2018 en la parte del Darién, que es la frontera Colombia-Panamá. Del lado izquierdo estamos viendo el mapa, en donde vemos el punto de origen de las cubanas, que la mayoría salen de La Habana, el aeropuerto es de ahí, aunque no todas son de La Habana, aterrizan en Georgetown, porque es el único lugar que no les exige visado, y entonces de ahí comienzan a cruzar entre 13 y 18 países de manera irregularizada. Este trayecto migrante dura entre 2 meses o hasta 2 años, duró el de una de ellas, porque va dependiendo de las redes que tengan,
del capital económico y como trabajadoras sexuales, varias de ellas, bueno, de las trabajadoras sexuales cubanas, fueron financiando una parte de este recorrido migratorio con el trabajo sexual. Y cuando hablamos sobre cuál fue la parte más compleja, más complicada de este trayecto, se refieren a atravesar la selva del Darién, que es la frontera que les acabo de decir. Y en estas dos fotos son del archivo de Paletica que nos envió. En la foto de arriba es Paletica y Miss Lady, y en la foto de abajo es parte de la caravana cruzando la selva. Y nos dice Miss Lady sobre este cruce: si las personas y los Estados Unidos supieran lo que de verdad pasamos los cubanos, los haitianos, la gente de África, nosotras pasamos de todo y vivimos de todo. 10 días de selva me pasé yo. En la selva tú ves de todo, Vane, ves a la gente morirse por picaduras de serpiente, caer, lastimarse, no poder más y sin poder hacer nada, porque no puedes hacer nada. Es mucho dolor e impotencia con todo lo que ves y sales de la selva traumada. Ay. El siguiente, bueno, me voy a ir un poco más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. En esta lámina quería presentarles que a pesar de que en Cuba hay un sistema económico y en Honduras y Guatemala hay otro sistema económico, hay dos elementos que atraviesan estos sistemas económicos en referencia a la comunidad LGBTIQ, y que es el sistema patriarcal, sexista y heteronormativo, y el uso de la justicia punitiva para controlar a las poblaciones y para reforzar estos dispositivos de género y sexualidad. Mi capítulo 5, de Tapachula a Tijuana, el trayecto de las mujeres migrantes por México. Aquí ya abordo cuáles son las experiencias de cruzar el territorio mexicano de manera irregularizada, cuáles son las redes sociales y afectivas que tienen que generar, y como trabajadoras sexuales, cómo conforman estas redes de trabajadoras sexuales, el pago de coyotes. Problematizo qué es lo denominado como de personas, pero que también puede ser facilitación de la migración. Está en esta tensión permanente. Y cómo es que llegan a Tijuana esperando entregarse a las autoridades migratorias estadounidenses para solicitar asilo, porque todas las mujeres trans con las que trabajé solicitaron asilo. Es etnográfico y es también un análisis de cómo sí llegaron en caravanas, pero no a México, pero no todas cruzaron el país en México en caravanas. Entonces voy contando estos diálogos, estas vicisitudes que tuvieron con las autoridades migratorias, con las autoridades estatales, las extorsiones y todo lo que pasa en este trayecto por largo México. Finalmente, el capítulo 6, que se llama Soy puta y amo el sexo, ejercicio del trabajo sexual de mujeres transmigrantes, cuerpo y proxemia, intersecciones entre agencias y violencias en diversas geografías. Este es el capítulo más grande de la investigación. Como les decía en un principio, el trabajo sexual, el combate al dispositivo antitrata han sido los elementos que han guiado mi perspectiva y mi activismo político desde un principio. Y entonces en este capítulo se hizo muy, muy, muy grande y realiza una cartografía de cuáles son las características y condiciones de los mercados sexuales durante el trayecto migratorio de estas mujeres trans, desde sus sitios de origen y hasta las ciudades en donde están ahora. Y planteo que las geografías espaciales son un sitio de continuidades y rupturas en materia de trabajo sexual que se complejiza con las violencias que van viviendo por la criminalización que hay de las migraciones irregularizadas, por el dispositivo antitrata, por la criminalización del desplazamiento forzado, por la falta a una identidad jurídica, por la edad, por el color de piel, por su identidad sexogenérica y por el régimen político heteronormado. Y como en todos los capítulos hay esta presencia. Sí hay violencias estructurales, pero las mujeres también están desafiando el patriarcado, están desafiando el capitalismo y están desafiando las narrativas punitivistas del comercio sexual.
Cuando hablo de comercio sexual, cuando hablo de trabajo sexual, hablo de un intercambio que no solo es sexo por dinero. Hablo de un intercambio que puede ser en diversos espacios, que puede ser físico, que puede ser material. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales de esta investigación sí podían llegar a esquinas, pero primero analizaban con quién tenían que dialogar para poder llegar y pararse en esa esquina. Tenían que negociar esa esquina, pero también podían no hacerlo porque eso también es desgastante mientras están en un trayecto migrante, y entonces habrían páginas en redes locales de páginas de citas, o en Facebook, o en Twitter, o en redes sociales. Entonces, ellas ampliaron los espacios del comercio sexual en este trayecto migratorio y que además cruzaron diversas formas de donde el comercio sexual está en algunos lados ilegal, en otras legal y en otros con ambigüedad legal. Finalmente, los diálogos y contribuciones de mi investigación, las mujeres trans desafían las fronteras sexuales y las normas de género, y con ello están desafiando la gubernamentalidad de las migraciones del cuerpo. Y en esta tesis, a partir de esta construcción de conocimiento colectivo, se reconfigura la categoría de víctima y de la estética de la victimización y de la retórica salvacionista que se ha desarrollado en torno a las mujeres desde corrientes feministas, punitivistas, transodiantes, carcelarias y abolicionistas de la prostitución. También desarrollo que la movilidad y la migración es apropiación subjetiva de derechos. Otra de la contribución de esta tesis es que se produce conocimiento y se hace antropología tejiendo comunidad y desde la reciprocidad, con empatía radical y al mismo tiempo con vigilancia epistemológica. Con empatía radical me refiero a este concepto de politizar el sufrimiento y no hacer pornografía del sufrimiento. Evitar el tono gore, como dice Amarela Varela, que creo que también anda por aquí. Y bueno, no obstante los contextos de estigmatización y de criminalización del comercio sexual, ellas desafían los modelos hegemónicos moralistas del deber ser, negocian con el capitalismo y el patriarcado desde sus propios agenciamientos y capitales físicos, intelectuales y eróticos. Las mujeres trans, migrantes, trabajadoras sexuales, protagonistas de esta investigación, son rebeldes e indómitas. Continuamente habitan diversas geografías ejerciendo el comercio sexual y se apropian de espacios, construyen resistencias cotidianas y viven cruzando y desafiando fronteras estatales, sexuales, genéricas, morales y médicas, prácticas con las que desestabilizan la gubernamentalidad del cuerpo, de la sexualidad y de la movilidad. Por supuesto, también con todos estos elementos es una crítica al punitivismo y al abolicionismo del trabajo sexual. Y finalmente, para las mujeres trans trabajadoras sexuales, su espacio de trabajo no solo es un ejercicio, un trabajo, un espacio laboral, sino es un espacio que les permite ser, que les permite decir, es decir, en donde su identidad se expresa sin censura. Y no solo es un intercambio económico, sino también un intercambio de afectos, de cuidados, de bienes simbólicos, materiales y capitales, que es lo que Adriana Piscitelli, que aquí está y es parte del comité, denomina economías sexoafectivas, y que es parte también de lo que atraviesa la tesis. Y pues hasta aquí sería mi presentación. Les agradezco muchísimo su atención y eso es todo. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias también por las imágenes tan lindas y nos logras transportar a este espacio que marcó tu vida, ¿no?